Leer en Hebreos capítulo 11, vamos a leer 6 versículos de ello. Dice la palabra: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Verso 6, pero ¿cómo dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Padre, te damos muchas gracias, te bendecimos en esta mañana, este tiempo que nos regalas para compartir tu sagrada palabra. Pedimos, Dios Todopoderoso, que puedas bendecir la vida nuestra con tu palabra, porque es tu palabra, la palabra eterna, viva, plena y poderosa. Oramos, Señor, que bendigas también los que están en casa a través de las redes, tú les puedas bendecir. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. El tema de la fe, quiero hablar desde algún contexto de Hebreos. El libro de Hebreos fue escrito entre el año 60 al año 70 después de Cristo, antes de la destrucción del templo de Jerusalén. Cuando se escribe Hebreos, o muchas de las cartas que están escritas se escribieron antes de los evangelios, o sea que ellos no tenían los evangelios en su mano. Los evangelios se conocían oralmente, lo que la gente decía que Cristo había hecho, había dicho, pero no estaba escrito. Entonces, cuando se escribe Hebreos, es antes de los evangelios. Y Hebreos se escribe, o lo escribe alguien porque no sabemos quién lo escribió. Algunos se lo atribuyen al apóstol Pablo, otros se lo atribuyen a Lucas o a Apolos. En realidad no sabemos con exactitud quién es el autor de Hebreos. Lo que sí podemos decir del autor de Hebreos es que no fue un discípulo de Cristo, de los que tuvieron presencial, porque uno de los pasajes que él mismo escribe, él dice que eso que él cuenta fue lo que le contaron que habían visto otros, ¿no? Entonces no es directamente alguien que vio, sino alguien que le contó. Entonces encontramos que en este panorama de Hebreos, el problema que había, por lo cual se escribe el libro de Hebreos, es que los judíos que eran creyentes en Cristo, porque Hebreos es una carta escrita a los judíos, a los creyentes hebreos, los creyentes hebreos estaban siendo perseguidos por seguir a Cristo, porque los judíos no consideraban que fueran ni sus hermanos ni nada de eso, porque habían dejado la fe judía, que era el judaísmo o la ley, y estaban siguiendo a Cristo. Entonces estaban siendo perseguidos de alguna manera por eso. Además también se cree que estaban desanimados porque la gente los rechazaba, su mismo pueblo los estaba rechazando.
Y algunos estaban tentados volver otra vez al judaísmo donde habían salido antes. Otros extrañaban los sacrificios del templo y el sistema antiguo en el que ellos estaban acostumbrados. Recuerde que en el templo de Jerusalén se hacían sacrificios de animales para presentar expiación por el pecado del hombre. Y mientras los cristianos están predicando a Cristo como la expiación perfecta, ellos en el templo siguen haciendo sacrificios para el perdón de los pecados de la gente. Entonces, como hay esos dos asuntos, los creyentes hebreos están con problemas. Entonces, la razón por la cual se escribe Hebreos es para enseñarle a los creyentes judíos que estaban siguiendo a Cristo que seguir a Cristo era mejor que todo lo que había pasado antes. Y en el capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Hebreos, el escritor de Hebreos dice que Jesús es mejor que los ángeles. ¿Por qué? Porque para los judíos los ángeles eran parte fundamental, porque ellos fueron las personas que Dios usó y participaron de la ley. Entonces tenían una conexión con los ángeles de mucho valor. También dice Hebreos que Jesús es mayor que los profetas. También los profetas para los judíos eran muy valiosos. Pero también dice Hebreos que Jesús es mayor que el día de reposo. Aparece en el capítulo 4 de Hebreos. Jesús es el reposo del creyente. No guardar un día es exactamente lo que Hebreos anuncia en el capítulo 4. También Hebreos anuncia que Jesús es mayor que Moisés. Moisés es alguien fundamental para los judíos. Pero a Moisés le otorgan como a alguien fiel, servidor del Señor en la casa de Dios, y a Jesús le otorga el Hijo en la casa de Dios, mayor que un siervo. Luego también presenta a Moisés mayor que el mismo Josué, que también fue valeroso para los judíos. Y luego lo presenta mayor que el sacerdocio levítico. Le dice, él no es de la tribu de Leví, de ese orden, es del orden de Melquisedec, sacerdote eterno. Así lo presenta Hebreos. También lo presenta como superior al pacto antiguo. Y del capítulo 8, 9, 10 presenta a Jesús superior a los sacrificios del templo. Y dice que Jesús fue hasta la presencia de Dios con su propia sangre, no con sangre ajena como lo hace un sacerdote que lo traía al altar del Señor. De esa manera, el autor de Hebreos quiere animar a los creyentes judíos en Cristo que no renuncien de su fe en Cristo, que por favor permanezcan en Cristo. Si usted mira, también Hebreos también menciona que las ceremonias del Antiguo Testamento eran sombra de lo que había de venir, pero que Cristo es la promesa que se esperaba. De esa manera lo presenta para poder animarlos. Ahora aparece en el capítulo 11, hablándoles acerca de la fe. Bueno, ¿por qué de la fe en esto? Porque Hebreos quiere presentarle a los creyentes judíos que la fe siempre fue el fundamento en el cual los hombres se acercaron a Dios, fue por la fe y no por la ley. Y si usted mira la historia de Hebreos 11, se va a encontrar que este hombre le está diciendo a estos creyentes que están un poco desanimados en su fe en Cristo, diciéndole, pero es que la fe es antes que la misma ley. Y comienza desde Abel y le hace un recorrido del Antiguo Testamento
Mira, estos hombres, estas personas que tuvieron éxito, que lograron algún objetivo en la vida espiritual, una cercanía a Dios, no la hicieron por guardar la ley, lo hicieron por tener fe en el Señor. También quiero dejarles esta palabra hoy, porque hoy tenemos un ataque de diferentes direcciones en contra de su fe. Y también nos tratan de sacar, también el judaísmo hoy está presente, usted lo va a encontrar en las redes, algunos presentando, diciéndote, ¿quieres volver a las raíces antiguas? ¿Quieres conocer las raíces antiguas del hebreo? ¿Quieres entrar en esto? ¿Quieres conocer de dónde saliste? Y comienzan a tratar de hacer un español revuelto con hebreo, porque supuestamente mencionar a Dios en español no es pecado. Nunca ha sido pecado hablar el idioma que Dios nos dio si lo hablamos decentemente, con referirnos a cualquier persona, incluyendo a Dios. Entonces, yo no hablo hebreo para tener que decir, bueno, a Dios lo honro si hablo hebreo, y si no lo hablo. Tampoco hablo griego, como voy a honrar al Señor hablando en griego si no hablo en griego. Hablo español. Entonces le van a decir, está mal traducido, está mal hecho, está mal dicho, y comienza a haber toda una situación en esos asuntos. Sin embargo, el fundamento de la vida de los creyentes en el Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis, está amarrado por la fe en el Señor. Lo que sí la Biblia presenta que tuvieron los antiguos para tener una relación con Dios fue la fe. No fue la ley. Y Hebreo nos habla de la ley, nos habla de la fe y nos habla de las promesas de Dios, refiriéndose a la promesa que Dios le hizo a Abraham. Ahora entramos aquí en el concepto que tiene Hebreos 11. El autor define qué es la fe en el texto bíblico. Hebreos 11:1, ¿cómo dice? Es pues la fe. ¿Qué es la fe? Certeza. Lo segundo, convicción. Certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Certeza, ¿qué era lo cierto que tenían para ellos? Que Dios era cierto. Lo segundo que ellos tenían con convicción, que lo que Dios había prometido iba a ser verdad, real. ¿Qué había prometido Dios desde el Antiguo Testamento? Que Jesucristo iba a venir. Así que las promesas que la gente esperaba era a un Redentor, que es Jesucristo. Ahora los creyentes del libro de Hebreos ya tienen a Jesucristo. Pero como le dije, en el templo se siguen haciendo los sacrificios, los sacerdotes siguen matando carneros, siguen matando terneros, siguen matando palomas para ofrecer sacrificios. Y muchos los estaban diciendo, mire que ustedes no volvieron a presentar sus ofrendas y sacrificios. Y ellos tenían un mejor sacrificio, que era la obra de Cristo en la cruz. Entonces la fe, mis hermanos, escúchenme bien, la fe es un principio eterno. Un principio eterno. La ley, ¿qué es la ley? La ley fue un instrumento temporal. Si usted quiere saber más de la ley, puede leer Gálatas capítulo 3 o todo el libro de Gálatas para que tenga un panorama general. Pero Gálatas capítulo 3 nos hace una presentación de la ley y nos dice el apóstol Pablo que la ley era un ayo. Y un ayo en el Antiguo Testamento era una persona que se encomendaba en una casa para que cuidara a una familia o para que llevara al niño al colegio y lo trajera. Y dice Pablo que la ley es un ayo
para llevarnos a Cristo. El plan de la ley es que el hombre pecador encuentre el Salvador que se llama Jesucristo. Entonces, si usted se encontró con Jesucristo, la ley se cumplió en usted en llevarlo a quien es el Salvador. Eso es lo que presenta Pablo en Gálatas. La ley cumplió su papel. La ley actualmente, cuando Cristo vino, ella cumplió su papel. Ahora es Cristo el que va a continuar en esta dimensión. Es lo que presenta. Así que la ley tuvo un propósito. Y el propósito de la ley por lo menos revelaba tres cosas. Uno, era para señalar que el hombre es pecador. La ley te dice que es malo matar, la ley te dice que es malo robar, te dice que es malo tomar la mujer ajena, te dice que es malo deshonrar a padre y madre, que es malo hacer lo que no sirve, y comienza a señalarte cosas en particular de lo que es malo. El apóstol Pablo dice: por la ley yo sé que soy pecador, porque cuando leo la ley encuentro que la ley dice no haga esto y yo lo hice, pequé. Entonces la ley tiene el propósito de revelar el pecado en el hombre. Ya lo hizo. Segundo, papel de la ley era mostrar la santidad de Dios. El Dios que usted adora es santo. Exige que usted haga cambios sustanciales en la vida porque Dios es santo. Ese es el papel de la ley. Decirles: el Dios que usted adora es santo, y Él exige que usted arregle su vida para honrar a ese Dios santo. Ese es el papel de la ley. Y tercer papel, preparar el camino para Cristo. Así que la ley me dice: usted es un pecador sin arreglo, porque usted mismo no se puede arreglar. No, que yo me las arreglo con Dios. No, el pecado es tan terrible que nosotros mismos no lo podemos solucionar. Entonces la ley te dice: usted es un pecador que no tiene arreglo, no tiene solución. Pero yo le presento a alguien que te puede ayudar y quitar el problema, y te presenta a Cristo como el Salvador del mundo. Entonces, ¿por qué yo vengo a Cristo? Porque reconozco que soy pecador, que necesito su ayuda. ¿Cuándo necesito a Cristo? Todos los días de mi vida. Usted y yo estamos inmersos en un mundo que cada día de alguna manera nos ensuciamos de alguna forma, y usted necesita a Cristo, de una relación con Él que le mantenga en limpieza en su corazón. Necesitamos a Jesús todo el tiempo. Entonces Hebreos tiene una relación con la fe para decirle a los creyentes que estaban pasando por esta persecución y esta dificultad por su fe en Cristo, con planes de hacerlos regresar a su fe antigua, porque es que en Israel el tema de la fe en Jesús era muy complicado. Muchos de los judíos que aceptaron a Cristo como Señor y Salvador de su vida, los echaron de la casa y los sederaron de la familia, de sus bienes y de todo. Perdieron sus herencias y tuvieron que aceptar eso. Así que no es fácil que a mí me quiten mis bienes, todo lo que tengo en casa y que hace parte de mi familia, porque tengo a Cristo en mi corazón. A nosotros nos ha tocado más fácil. Pero estos creyentes hebreos, muchos de ellos los habían dejado en la calle, sin nada. ¿Por qué? Porque habían seguido a Cristo. El papá los declaraba no hijos de Él, no familia de Él, y los echaba de la casa, muchos de ellos así. Para usted puede mirar la historia y se va a encontrar que eso pasó. Además, socialmente tampoco eran valorados. Muchos de los creyentes del primer siglo terminaron asesinados, casi todos.
Pregunte por los discípulos de Cristo qué pasó con ellos. ¿A cuántos mataron? Mataron a 10, porque uno se mató él mismo. Y uno solo murió de muerte natural, que se llamó Juan. Pero no murió solamente de muerte natural sin pasarle nada. A Juan lo metieron en una caldera de aceite caliente y se pudo escapar. Al final lo echaron a la isla de Patmos, pero murió de muerte natural. Los demás fueron asesinados. ¿Cómo murió Pablo? Lo decapitaron. Entonces no era fácil decir tengo fe en Cristo. Era un peligro. Hoy más bien te celebran, eres creyente. Wow, me parece interesante, qué bueno. No eres creyente, no, eres creyente, mereces la muerte. Y terminamos en problemas como tal. ¿Cómo murió el apóstol Pedro según la historia? El apóstol Pedro lo iban a crucificar y él no permitió morir como su maestro. Él dijo, no soy digno de morir como Cristo. Crucifíquenme con la cabeza para abajo. Y murió colgado en una cruz con la cabeza para abajo. Eso me parece peor. Entonces, mis hermanos, cuando hablamos de la fe aquí, no hablamos de ver milagros. Hablamos de alguien que está tan convencido de Cristo que es capaz de morir por él. Eso es la fe que presenta Hebreos. Porque a veces creemos que la fe es decirle al muerto que se pare. Eso es un don de milagros. Pero la fe que sostuvo a los creyentes hasta llevarlos a una cruz fue la convicción que tenían de Cristo en su corazón. Y es lo que yo espero que la iglesia del Señor en Curumaní tenga en el corazón, a Cristo tan convencido que nada ni nadie los aparte a ningún lado. Usted diga, yo le pertenezco a Cristo y camino con Cristo. Porque uno encuentra personas que cualquier filosofía hueca le dice algo y cuando uno se da cuenta está con la cara hacia otro lado que no es Cristo. ¿Y a usted qué le pasó? No, hermano, encontré la verdad. Wow. Y no estaba en la Biblia. Y no la has tenido toda la Biblia en la mano. ¿Por qué no la lees? Consigue la verdad en las Escrituras. No, es que me faltó oración. ¿Y por qué no oras? ¿Acaso te lo están prohibiendo que ores? Entonces ora, lee la palabra, una cosa que bendice y que hace que usted tenga una doctrina clara, precisa, con un conocimiento claro, sin, ¿cómo le digo? Sin irse a derecha ni a izquierda. Es que usted lea la Escritura, que usted la conozca. Uno encuentra gente que a veces no habla de una historia de la Biblia y dice, ¿y eso está en la Biblia? Sí está, ahí está. Porque no la leen. A veces ni los predicadores leen la Biblia. Leen porque tienen que predicar de pronto un pasaje. Necesitamos que la gente comience a llenarse de la palabra. Porque como le dije, hoy hay muchas ventanas para enseñarte. Hoy entra a las redes, a YouTube, a cualquier parte y vas a encontrar todo tipo de enseñanza. Si tú no tienes una doctrina sólida de Cristo y la palabra en tu corazón, te encaminas a cualquier lado. Así que tome seriedad con las Escrituras. Y tome seriedad en su fe. ¿Qué tan buena es la fe suya? Porque algunos hasta por algo menos que la muerte niegan a Jesús. ¿Es usted creyente? No, yo voy a la iglesia con mi mamá. Ok.
O si es el marido, no, yo acompaño a mi mujer a veces a culto. Ah, lo acompaña. De nuevo el verso 1. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? La certeza. ¿La certeza de qué? De lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Los antiguos es que la promesa de Dios se cumpliera. ¿Cuál promesa? Esa que no se veía. Génesis capítulo 3 verso 15, hay una promesa que Cristo sería el que vendría. Y que Cristo vendría para aplastarle a Satanás su cabeza. Y siguen las promesas en esa dirección de la venida de Cristo. Así que los antiguos esperaban lo que Dios había prometido, el que aplastaría la cabeza del diablo un día. Así que mis hermanos, además la fe la produce Dios al corazón del hombre, o más que todo Jesús mismo. En Hebreos 12 nos dice que Cristo es el autor y consumador de la fe. En Hebreos 12 termina diciéndoles este autor de Hebreos: pongan los ojos fijos en Jesús. No en la ley, no en los rituales del templo, no en guardar el sábado, no en traer un cordero y matarlo. No, tengan los ojos fijos en Cristo Jesús. Y luego le dice, autor ¿de qué? De la fe y consumador de la fe. O sea, la fe la trajo Jesús para que la gente tuviera esperanza y confianza en Jesús. Autor y consumador. En el verso 2 nos dice que los antiguos alcanzaron buen testimonio. ¿Por qué alcanzaron buen testimonio? Porque estaban convencidos que lo que Dios había dicho era verdad y esperaban con ansias lo que Dios había dicho. Estaban convencidos. Y no tuvieron buen testimonio por la ley. No dice por la ley los antiguos tuvieron buen testimonio. No. Por guardar el sábado de la ley tuvieron buen testimonio. No. Por traer la ofrenda, el sacrificio del macho cabrío o del ternero perfecto y matarlo, tuvieron buen testimonio. No. Hebreos le dice a esta gente que estaba siendo atacada por los judaizantes, diciéndole, miren, el buen testimonio de los antiguos no estuvo porque fueron fieles a cumplir unas reglas, sino porque le creyeron a Dios. Y el creerle a Dios, estuvieron convencidos de que Dios iba a cumplir lo que había dicho. Y yo estoy seguro que Dios cumple lo que dijo todo el tiempo. ¿O usted no? Estamos convencidos, completamente convencidos de eso. Dice también Hebreos 11:3 que por la fe ellos entendieron algo que no habían entendido, y es que el universo lo entendieron por la fe.
estaban seguros que el universo que existe lo había hecho Dios. Y recuerda que todavía hay disputa del universo. ¿Quién lo hizo? ¿Cómo nació? Algunos dicen que fue una evolución, que fue evolucionando, que fue también producto de una explosión del Big Bang y que los átomos se fueron uniendo, se fue enfriando, aquello estaba caliente y los polvos cósmicos se fue uniendo hasta que se fue formando y después nació, hasta que al final apareció la vida humana. Se necesita como mucha fe para creer uno en ese asunto, de verdad. Si Dios es capaz de sanarte, levantar un muerto, pues obviamente es más fácil creer que Él hizo el universo que esperar que un producto de nada lo haya formado. Y si fuera algo pequeño, fuera solamente el mundo, sino cuando hablamos del universo hablamos de millones y millones de cosas creadas. Entonces, mis hermanos, estamos hablando de algo que humanamente no se puede describir, por decirlo así. La grandeza del mismo universo. Se dice que hay varios soles, muchos soles en otras galaxias. Entonces, si todo eso es cierto, no nació de la nada, aparecieron ahí los soles. Apareció el mundo ahí de la nada. No. Así que ellos dicen, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cómo dice la palabra de Dios que se hizo el universo? Dice que Dios declaró que fuera hecho. Génesis 1 aparece la creación. Y ellos dicen, nosotros creemos que eso que está escrito ahí es verdad. Nosotros creemos que aquello que se dijo para que el universo existiera es lo que creemos que es cierto. Cierto. Y esa es la convicción que tenían del universo como tal. Y no, el universo no fue hecho porque guardaron la ley. No, fue porque ellos están creyendo que lo que Dios dijo en su palabra es verdad. Ahora nos presenta Abel. Recuerda que Abel existió antes de la ley, incluso antes de la promesa. Abel no existió en la ley, pero la Biblia nos presenta que Dios aceptó la ofrenda de Abel porque le agradó a Dios lo que Abel hizo. Abel le creía al Señor. ¿Y la fe? ¿Qué es la fe? Creerle a Dios. Sencillamente eso, creerle al Señor. ¿Quién tiene fe? Todo el que le cree al Señor. Aunque el término fe lo podíamos entender de muchas formas, ¿no? ¿Por qué? Porque la fe se puede tener en muchas cosas y de pronto no en Dios. Hay gente que tiene fe en un medicamento. No, yo creo que ese medicamento es buenísimo, a mí me han servido y lo recomienda aquí al otro como si él fuera el médico, pero buenísimo. Otros creen aún en las cosas ocultas. A veces recuerdan, no, ese brujo es bueno. Sí, lo recomiendan.
ese no es el tipo de fe que la Biblia dice que te bendice, no. Es la fe que usted tiene en la convicción de Dios para su vida. Porque usted me puede decir, no, yo tengo fe, claro que tengo fe. ¿Puesta en quién? Como dice Marcos, tener fe en Dios. Tener fe en Dios. Porque la puedo tener en un lugar que no es y no me va a producir como tal. Así que la Biblia presenta a Abel, verso 4, como un hombre que tenía fe en Dios. Y como tenía fe en Dios, por eso trajo una ofrenda al Señor para honrar a su Señor por la fe que tenía en Dios. Pero recuerde que él tiene otro hermano mayor. ¿Cómo se llama? No saben. Caín, ¿cierto? Y Caín, al ver que Abel estaba organizando una ofrenda, dijo, yo también voy a llevar una. Pero ¿recibió Dios la ofrenda de Caín? No, no la recibió. Y no significa que fuera mala, no, una mala ofrenda que llevó algo, no. Era la convicción que no tenía para honrar al Señor lo que trajo. ¿O ustedes creen que Dios honra al que trae un rollo de plata? O si quieren, miren en el Nuevo Testamento cuando la viuda que tenía solo 2 moneditas y se acercó y la llevó al altar, a la ofrenda, y cuando terminaron de ofrendar, todo el mundo dice que los ricos daban de lo que tenían, pero esta dio todo lo que tenía. ¿A quién elogió Jesús? A la viuda pobre. No por la cantidad, por lo que significaba. Alguien que honra al Señor da con el alma para Dios. Así que alguien que ama al Señor, lo que hace, lo hace con el alma. Si sirve, si barre, si limpia, o si canta, o si toca, o lo que hace, lo hace porque sabe a quién está honrando con lo que está haciendo. Abel, eso fue lo que hizo. Él trajo algo de sus animales. Dijo, Señor, mira, los traigo para ti. Quiero bendecirte. Te quiero honrar con esto, por favor. Yo quiero que tú seas exaltado y que seas glorificado. Y eso es lo que tengo para ti. Caín también trajo una ofrenda. Pero dice que Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Y Caín, cuando se da cuenta que Dios no acepta lo que él trajo, se molestó con Abel. ¿Por qué se molestó con Abel? De pronto él dijo, si Abel no hubiera venido, Dios acepta la ofrenda mía. ¿Y qué dijo Caín? A este hay que quitarlo. Entonces, cuando hablamos de la fe, no hablamos de que te van a proteger la vida. Hablamos de que honraste a Dios con lo que hiciste, aún hasta la misma muerte. ¿O usted cree que los que amamos a Dios no honramos a Dios muriendo? También honramos a Dios muriendo, aunque sea catastrófico. Vaya al capítulo 21 de Juan, verso 19. Léalo un momentico, póngalo ahí. Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 19. Jesús le habló a Pedro y le dijo, y esto dijo dando a entender con qué muerte había de qué. Eso es lo que es fe. Cuando a usted no le importa si muere o no muere, usted sabe, aún si muero, yo voy a glorificar a Dios con mi muerte. Eso es lo que es fe. Así que cuando Pedro regresa a Jesús y regresa de nuevo arrepentido, donde Jesús hace una conversación con él para decirle
cuida mis ovejas. Al final dijo y le dio a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. ¿Usted le sirve al Señor para glorificar a Dios hasta la muerte o simplemente para que Dios le bendiga la vida que usted tiene hoy? No, le pregunto. De pronto tiene una necesidad y quiere resolverla, dice: Señor, resuélvemela. ¿Para eso es la fe que usted tiene? ¿O está convencido que le sirve a un Dios vivo, que lo ama y le ama, pero que además está dispuesto de ir hasta la misma muerte amando al Señor? Y a veces hasta si no me saludan me ofendo y me voy. Qué fe tan brava, ¿no? Qué fe. Abel tuvo una fe tan plena que aún fue hasta la muerte. Murió por la fe que tuvo. Terminó muerto por haber tenido fe. Por haber honrado al Señor, terminó muerto. Ahora vamos al verso 5. Nos habla de otro personaje también del Antiguo Testamento, también de Génesis capítulo 5, Enoc. Dice que Enoc conoció al Señor como a los 5 años. Y que desde que conoce a Dios, caminó con Dios 300 años. Eso es lo que es fe. Aquí de los que vemos aquí, yo creo que ninguno tiene 80, ¿no? No hay nadie con 80 años. Hermano Carlos alzó la mano, pero no creo que le alcance. 80 años, nada, ¿no? Y con 80 años de vida usted cuenta la cantidad de cosas que tuvo que pasar, las adversidades que tuvo que afrontar. Y ahora le pregunto, mira Enoc, ¿se imagina en 300 años caminando con Dios cuántas cosas tuvo que enfrentar en la vida? Como para devolverse atrás y decir: Señor, en esta dificultad me gustaría no ser evangélico para arreglarla a mi manera. ¿Cuántos tienen más de 10 años de ser cristianos? Más de 10 años. Cristiano, ok. ¿Cuántas veces ha tenido dificultades como para solucionarlos a su manera? ¿Cierto? Puro angelito, Señor, madre, puro. En 300 años, ¿cuántas dificultades se tienen en la vida? ¿Cuántos problemas se han levantado? ¿Cuántas situaciones he tenido que enfrentar? ¿Cuánta gente me ha ofendido? Pero sin embargo yo sigo: Señor, yo te sigo creyendo hasta el final. Eso es la fe que la Biblia presenta. Esa es la que presenta aquí alguien que, a pesar de las dificultades, de las vicisitudes de la vida, a pesar de todo eso, dice: Señor, ayúdame porque yo quiero continuar es contigo. Pero hemos tenido que enfrentar problemas serios que nos gustaría arreglarlos a nuestra manera, salir disparados y molestos. Solamente esta iglesia tiene creo que como unos
60 años de existir aquí en Curumaní, ¿cierto? Más o menos, creo. No sé quién es el más viejo aquí que sepa de eso. Como 60 años. Digamos como 60 años. Y usted sabe la cantidad de situaciones que hemos tenido que afrontar aquí en la iglesia. Solo aquí. Dificultades de diferentes tipos, donde gente se ha ido, han salido por las dificultades que se han tenido que afrontar. En 300 años, mis hermanos. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo el Señor con este hombre? ¿Por qué le llamó tanto la atención a él? Cuando yo miro eso digo, pero aquí pasó algo. Aquí pasó algo interesante. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte. El Señor lo tomó vivo. Después de 300 años de caminar con él, fue tan perfecto su caminar. No dudó en la vida de honrar al Señor en su caminar. A pesar de enfrentar los problemas más serios, él seguía con su convicción absoluta en el Señor. Y el Señor dijo: a este me lo llevo yo. Hermanos, allá está. Según la Biblia es el único que no ha muerto, ¿no? Bueno, también Elías. ¿Para qué lo tendrá ya? De pronto el día que yo llegue allá le diga: Señor, yo estuve pastoreando en Curumaní, si viera las ovejas que me tocaron. Wow. Señor, si viera los problemas que tuve que enfrentar, a veces quería salir corriendo y me diga el Señor, de pronto llame un ángel: ve, llámame ahí en O para que aconseje a este pastor. Dígale cómo hizo usted para honrarme 300 años sin fallar. Vamos a amar al Señor, mis hermanos, hasta el final de nuestras vidas. Si otros lo hicieron, usted y yo también podemos. El mundo de ellos no era mejor que el que nosotros. El mundo de este hombre eran los antediluvianos, violentos, malos. Pero en ese mundo perverso, él pudo honrar a Dios de tal manera que dice: este lo saco ahora porque me lo llevo. Algún ejemplo nos tendrá que dar un día con él, para mostrarnos de verdad cómo es que se vive la vida en el Señor. El verso 6 de Hebreos nos dice: pero sin fe. ¿Sin fe qué? La ley no me requería tener fe. Matar un carnero para una ofrenda no me requería tener fe. Guardar el sábado no me requería tener fe. Sencillamente una regla y la tenía que cumplir. Nosotros en Colombia tenemos leyes. Y pregunto, ¿usted las ama? No, que yo sepa, no. Sencillamente nos toca cumplirlas sin importar ni quién las hizo, no, sencillamente la cumplimos. Y eso no significa que amamos la ley, no, tampoco. Pero si usted va a salir a carretera, necesita, y va en el carro, necesita tener su SOAT al día, necesita tener su licencia, su tecnomecánica, el kit de carreteras, todo al día.
Y usted tenga fe o no tenga fe, si tiene eso al día, no le hacen comparendo. No necesita tener fe para que no le hagan un comparendo. No, hermano, mire, policía, no me haga un comparendo, yo soy cristiano. No, pero no cumple la ley. ¿Eso le sirve? No, no le sirve, mi hermano. En la ley bíblica pasaba igual. Usted podía ir el sábado, estar todo el día allá sin tener fe, sin estar honrando al Señor, pero tenía que cumplirla, porque la orden era que el que caminaba más de 1 kilómetro el día sábado lo asesinaban. Y usted: me voy a hacer matar porque no tengo fe. No, yo espero aquí. No, que honró al Señor porque tuvo el sábado sin trabajar. No, que honró al Señor porque trajo un ternero y lo sacrificó. Abel trajo un ternero, Dios lo honró. Pero a Caín trajo otro y dijo: no, 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 no. A mí no me compras con eso. Es la fe que tienes en el corazón. Verso 6 nos dice que lo correcto, porque como le digo, el contexto es la ley. El contexto de Hebreos es la ley. No es mi contexto de hoy, es el contexto de ellos. El contexto era la ley, pero sin fe. Aunque guardes la ley, aunque no trabajes el sábado, aunque traigas la ofrenda y el sacrificio, aunque hagas el holocausto, es imposible agradar a Dios. La única manera que Dios se agrade es que usted diga: yo le creo al Señor. Y por eso este hombre en Hebreos toma esta galería y comienza a registrar la fe de los antiguos antes de la ley, comienza a registrar la fe de los que vivieron en la ley, comienza a registrar la fe de los que vivieron después de la ley, y comenzó a organizar todo esto. Al final, hasta una mujer que era prostituta terminó siendo una mujer de fe. Terminó honrando al Señor. La Biblia le da varios versículos del capítulo 11 de Hebreos por la fe de Moisés. No dice por la ley de Moisés. Entonces, mis hermanos, si alguien llega a decirte que usted necesita guardar el sábado, porque hoy nos están pidiendo que guardemos el sábado otra vez los judaizantes, usted necesita volver a las raíces hebreas, eso es mentira. Usted necesita estar en Cristo firme. Eso sí lo necesita todos los días de su vida. Usted necesita creerle al Señor todos los días de su vida. Usted necesita vivir para Dios todos los días de su vida. Así, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Aunque cumpla la ley, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando usted se acerca a Dios, usted sabe que tiene un Dios que bendice la vida, y cuando usted se acerca a Dios va a encontrar respuestas de Dios. Cuando usted se encontraba la ley, no tenía respuestas como tal, solo cumplía deberes. Y la Biblia no dice que la ley es mala, solo dice que la ley era temporal, para que el hombre entendiera que era pecador, para que el hombre entendiera que necesitaba un Salvador, y para que el hombre entendiera la santidad de Dios. Dios es santo y merece vivir con respeto para Él. Esa era la situación. Entonces, cuando encontramos todo esto, encontramos que la gente del pasado terminaron salvando sus vidas, sus familias, pero otros terminaron muriendo por creer en el Señor. Como le dije, la fe aquí no se trata de ver milagros, se trata de que usted sea capaz de sostenerse hasta el final, honrando al Señor todos los días de su vida. De eso se trata.
Y yo espero que usted determine seguir a Jesús hasta el final de sus días. Que no simplemente sea un momento, que usted determine honrarlo, que usted determine amarlo, que usted determine diciendo: Señor, te voy a seguir. No importa cuántas voces se oyen por allá, por acá, por todo lado. No es lo que usted hace, es lo que usted sigue a Cristo. Es ahí donde está el asunto. Debemos seguir a Jesús profundamente como tal. Bueno, vamos a orar. Voy a invitarlos a que se coloquen en pie y oramos. Guarda el corazón para honrar a Dios todos los días de su vida, para